Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 27. Pasional es el agente que, deseoso de obtener fruto de sus acciones, está dominado por la codicia, la maldad y la impureza, determinándose a impulsos de la alegría o del pesar. Ahí estamos hablando lo contrario de lo que dijimos en el verso anterior, acerca del apego. Dice mi maestro espiritual, una persona está apegada a ciertas clases de trabajo o al resultado del mismo, porque está demasiado pegado al materialismo o al hogar, a la esposa, a los hijos, a la familia, que no está mal, pero tampoco es que es todo. Él también es una vida, él también tiene que desarrollarse a sí mismo, y una vez que se desarrolla a sí mismo, también puede desarrollar a su familia y hacer que crezca también su familia en todo sentido, porque el jefe de familia es el maestro en la familia, o debiera serlo. Una persona como esa no desea una elevación superior de la vida. Ella solo está interesada en hacer que este mundo sea tan cómodo en sentido material como sea posible. Por lo general, ella es muy codiciosa y piensa que cualquier cosa que obtiene es permanente y nunca se perderá. Esa persona envidia a los demás y está dispuesta a hacer cualquier cosa mala en aras de la complacencia de los sentidos. Por consiguiente, esa persona no es limpia y a ella no le importa si su ganancia es pura o impura. Ella se siente muy feliz si su trabajo tiene éxito y muy afligida si su trabajo fracasa. Así es que el trabajador que está en el plano de así es el trabajo del que está en el plano de la modalidad de la pasión. O sea que vemos y que es todo lo contrario de la persona que está en la modalidad de la bondad. Tiene apego, es codicioso, y muchas veces lo que quiere es todo lo que hace es para poder figurar, para poder mostrar a los demás que vale a través de cosas materiales. Pero el mundo no es tanto tienes, tanto vales. Eso dura muy poco. Los amigos que uno logra a través del dinero, ¿no? A los amigos que invitas a tomar algo, a comer algo, a pasarla bien. Esos amigos duran lo que te dura el dinero. Y cuando ya no hay más dinero, no hay más amigos. Pero eso sucede también con la familia. Hay un dicho que dice por ahí, cuando la miseria entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Y ocurre, por eso cuando aquí está hablando acerca del apego de la familia, los hijos y todo eso, porque muchas veces una persona está apegada a eso, y claro, toda su vida se dedica a eso y muchas veces las cosas fracasan, no funciona. Y entonces él no solamente ha perdido su familia, sino que también ha perdido su vida porque no ha logrado nada, no ha conseguido ser feliz. Lo vemos cada día más. Ya vemos que los matrimonios cada vez duran menos, ¿no? La gente se casa poco y los que se casan duran poco. Porque, claro, si es un mundo que se basa en cosas materiales, en logros, ¿no? En codicia, entonces, claro, cuando se acaba el dinero, se termina la felicidad, ¿no? Los antiguos duraban mucho más porque también a veces toda la familia tiraba para el mismo lado y entonces luchaban, bueno, todo en pasión. Pero en pasión llegaban y trataban de lograr algo. Pero cuando no hay algo que lo une, lo que más te puede unir en la familia es el amor. Si hay amor, se puede lograr cualquier cosa. Pero cuando no hay amor, todo se pierde. Por eso que la pasión no es el fin de la vida. La pasión no es el fin de la vida. La pasión te da impulso, pero no logras la felicidad con la pasión. Ya, Hare Krishna, Namaste.